Ayer se celebró el 19 de marzo, que fue el Día del Padre, el Día de San José. Es un día, bueno, festivo en el ámbito de la religión, sobre todo por lo de José, María y Cristo, y también, bueno, festividades que se hacen desde hace ya bastante tiempo en el Mediterráneo español, en España, en Valencia, todo, pues se lleva a cabo pues, una de las fiestas más grandes como es las fallas y luego, bueno, también se lleva el día de San Juan, todo en esa zona, por costumbres también. Y el 19 de marzo se promulgó la primera Constitución española en la historia de España, que fue en 1812, la Constitución de 1812, que se la conoció como la PEPA. ¿Por qué se la denominó así? Porque coincidió que se promulgó el Día del Padre, que es el Día de San José, que es el que coincide bueno, todos los años el 19 de marzo. ¿Qué es la Inquisición? O la Inquisición fue un conjunto de instituciones eclesiásticas y reales entre los siglos XII y XIX dedicadas a erradicar la herejía y mantener la ortodoxia católica, actuaban mediante tribunales que investigaban, juzgaban y castigaban delitos contra la fe. Entre ellos era la herejía, la brujería o el criptojudaísmo, utilizando penas como la confiscación de bienes, tortura, autos de fe y la muerte de Bueno, antiguamente la Inquisición, como fueras en contra del catolicismo y del cristianismo, estabas o te marchabas del país, normalmente en Europa, o estabas expuesto a que te quitasen los bienes, confiscar los bienes que tenías, a torturas por parte del Estado y los gobernantes de las monarquías, autos de fe y la muerte, incluso hasta mataban a gente en la hoguera, como pasó por ejemplo con Miguel Servet cuando eh, Calvino lo mandó, y bueno, Miguel Servet, que era una figura importante en el ámbito de la física, pues debe ser que por eh, diferentes ideas, pues al final lo asesinaron porque Calvino lo vio que no gustó lo que hizo y bueno, a partir de ahí la Inquisición se ha ido formando desde el periodo medieval, que surgió por ejemplo en Francia para combatir el catarismo y la herejía interna, o la Inquisición española que ha durado casi 400 años, que la fundaron los Reyes Católicos, que dependía de la corona y se enfocó en falsos conversos, criptojudíos y musulmanes, todo ello, es decir, había la obligación o los judíos y los musulmanes de marcharse. Si se convertían en moriscos o se quedaban aquí, pues al final se convertían en judíos, pero claro, en el ámbito de la religión. Y por último, la Inquisición romana, que se creó para combatir el protestantismo centralizada en Roma, siendo el antecedente de la actual Congregación para la Doctrina de la Fe, que es lo mismo. La Edad Moderna fue el periodo de las guerras de las religiones. Las guerras de religión en la cual estaban los países del sur, que eran católicos, España, Portugal, Italia, y luego los países del norte, que estaba el protestantismo, el luteranismo, el calvinismo, todas las herejías que salieron, o los hugonotes, por ejemplo, en Francia, y a partir de ahí las monarquías europeas se acercaron al catolicismo y cualquier tipo de religión contraria al catolicismo, o sobre todo en Francia y muchos países, o contraria al protestantismo en los países del norte de Europa, pues iban contra ellos. Por ejemplo, el ejemplo son las Provincias Unidas. Las del norte estaban más cercanas con el protestantismo, las del sur eran más católicas, que los problemas que tuvo la monarquía en la era sobre todo de Felipe, bueno, de los Austrias, entre Felipe II y Felipe IV. El criptojudaísmo es la adhesión secreta y oculta al judaísmo mientras se profesa públicamente con otra fe, comúnmente el catolicismo, para evitar persecuciones, fenómeno histórico destacado tras las conversiones forzadas en la península ibérica, históricamente ligada a los suetas de Mallorca, o chuetas, que voy a hablar de ellos, y los conversos. Practicantes criptojudíos han mantenido ritos en la intimidad. Claro, el criptojudaísmo es la religión de mantener las costumbres europeas, sobre todo en España, católicas, pero mantener tu propia religión. Y los conversos históricamente fueron judíos, conversos o musulmanes, moriscos normalmente en la península ibérica que adoptaron el cristianismo ya fuera voluntariamente o forzosamente, es decir, frecuentemente por coacción tras persecuciones y el edicto de 1492. Conocidos como cristianos nuevos, muchos sufrieron discriminación, escrutinio de la Inquisición, especialmente los judíos o marranos, que mantenía sus antiguas creencias en secreto. Los conversos son los que se convertían en los cristianos nuevos, es decir, se convertían en cristianos o voluntariamente o forzosamente por parte del Estado monárquico con el objetivo de que no les persiguiesen. E incluso convirtiéndose los propios conversos, sufrían persecuciones por parte de las instituciones, sobre todo de la Inquisición.
Los judeoconversos fueron judíos, principalmente en la península ibérica, que se convirtieron al catolicismo, posteriormente forzosamente, entre los siglos XIV y XVI, especialmente tras las matanzas de 1391 y la expulsión en 1492. Se los conoció como cristianos nuevos, igual que los moriscos, muy parecido, y sufrieron persecución por la Inquisición bajo sospecho de criptojudaísmo, denominados respectivamente marranos, y el criptojudaísmo es la estructura en la cual la propia población judía mantenía sus costumbres, pero se convirtieron al catolicismo, sobre todo en nuestro país. El término marrano es un término despectivo y histórico utilizado en la península ibérica entre los siglos XV y XVI, cuando comenzaron las monarquías autoritarias o absolutistas, para referirse a los judíos obligados a convertirse al cristianismo que seguían practicando su religión en secreto, que son los criptojudíos, derivado posiblemente del árabe muharra, que significa cosa prohibida o sucia, y el término luego evolucionó, como se lo conoce en la actualidad, como cerdo sucio o persona vil. La joyería es el arte, el oficio o el comercio de crear o vender objetos ornamentales personales. No, generalmente hechos pues, en metales preciosos, que normalmente pues, bueno, todo el mundo los conoce, o casi todos, que son el oro, la plata y el platino, y gemas. Su etimología proviene del latín vulgar de jocalia, del plural jocale, que es adorno o juego, y deriva al final de iopus, que es broma o juego, y pues, la joyería al final es un establecimiento donde se venden productos normalmente ornamentales que están relacionados con los metales preciosos. Normalmente se pueden vender, no hace falta que sean metales preciosos, se pueden vender en joyerías también otro tipo de forma, bueno, los relojes, por ejemplo, porque están dentro de esa estructura. Pero normalmente se venden joyas, anillos, en las joyerías, collares, que es lo más normal, relojes también. Bueno, voy a hablar de varios hechos que surgieron entre la Edad Media y la Edad Moderna en nuestro país, en la historia de España, como los pogromos de 1391, que fue una muestra de antisemitismo y violencia contra los judíos que se inició el 6 de junio de 1391 en la ciudad de Sevilla y se extendió por el resto de los reinos cristianos de la península ibérica. Bueno, o se abarcaría todo que sean los coronas de Castilla y Aragón, también el reino de Navarra, que era independiente, y era todo. Es verdad que en Madrid no existía todavía, pero sí existía, aunque como la corte era itinerante, es decir, que se movían los monarcas, hasta que ya Felipe II dijo ya que Madrid se iba a convertir en la capital, y luego ya, bueno, pues Felipe III, como se acercó al valido, el duque de Lerma que llevó a cabo una serie de estructuras con el objetivo de beneficiarse económicamente el propio valido de Felipe III, pues cambió la capital por intereses, primero a Valladolid y luego ya dijo ya que definitivamente había que dejarla ya en Madrid porque era lo mejor y bueno, pues para realizar el duque de Lerma pues serias estructuras económicas para su propio beneficio. Y bueno, el monarca español estaba el hombre Felipe III mirando, pues no sabemos si a otro lado o pensando en otras estructuras. También Felipe III, el hombre, no, incluso su padre ya lo criticó ya. El propio Felipe II. No sé si estaría mirando a por uvas o a por otra cosa el propio monarca, pero bueno, finalmente hicieron durante el reinado de Felipe III algo muy extraño y sobre todo por la dejadez de la monarquía en ese momento y darle todas las funciones al duque de Lerma, luego el duque de Uceda, que incluso se habló y Margarita, que era la esposa de Austria, lo echaron ya finalmente, pero vamos, el duque de Uceda también, que era el hijo, realizó también una serie de estructuras económicas para su beneficio. Y también la expulsión de los judíos en 1492, con un decreto real, todos los judíos tenían que convertirse al cristianismo o abandonar España. Unas 80.000 personas tuvieron que salir del país. Los que adoptaron el cristianismo se les denominó conversos o judeo-conversos, sufrieron luego una dura persecución inquisitorial y el edicto de Granada o decreto de la Alhambra, que lo promulgaron los reyes católicos, Isabel y Fernando, el 31 de marzo de 1492, ordenando la expulsión definitiva de todos los judíos de la corona de Castilla y Aragón en un plazo de 4 meses. Aquellos que no querían convertirse. Su objetivo principal era evitar que los judíos influyeran en los cristianos conversos para que los propios cristianos conversos se convirtiesen a sus prácticas bajo pena de muerte y confiscación de bienes con el objetivo de expulsar a todo el mundo que no iba a convertirse y entonces lo que hicieron con ese edicto de Granada el objetivo era expulsar y tenían 4 meses todos los judíos para marcharse y evitar
que se propagasen pues, más las ideas de los judíos para la monarquía española, con el objetivo de evitar un nuevo problema, como pasó con los pogromos en la finales ya del siglo XIV. En 1512 se llevó a cabo un decreto similar al que se estableció durante los Reyes Católicos, que fue la conversión y expulsión de los musulmanes españoles. Si en 1492 se llevó a cabo la expulsión de los judíos los judíos que no querían convertirse al cristianismo o al catolicismo, y los que se querían eran los denominados judeocristianos o cristianos nuevos, pues este decreto contravenía las cláusulas de rendición de Granada, que establecían tolerancia con los habitantes de la religión islámica. A los musulmanes que se convirtieron al cristianismo se les denominó moriscos, pero que pasó igual que los judíos conversos o los propios moriscos fueron perseguidos por las instituciones, sobre todo por la Inquisición española, porque tampoco es que la monarquía española se fiase mucho y los que no querían convertirse los expulsaban y ya en la época de Felipe III, durante su reinado, ya se expulsó ya en 1609, bueno, se produjo la expulsión de los moriscos. 275.000 personas, que fue un drama además, tuvieron que abandonar sus hogares y trajo ruina a muchas regiones que se despoblaron. Todo poco a poco fueron por decretos por parte de las monarquías, de la monarquía española. Vale, yo he hablado de varios hechos, de definiciones, pero ahora me voy a centrar que ayer, el 19 de marzo, se promulgó la primera constitución de la historia de España, Constitución de 1812, porque la guerra de la independencia tuvo también profundas consecuencias políticas. Primeramente, como la familia real estaba fuera, estaba en Bayona, que Napoleón Bonaparte quiso imponer a su hermano con el objetivo de imponer una Europa bajo la dinastía Bonaparte. Entonces, el marcharse o no estar la familia real española produjo un vacío de poder en las zonas sublevadas, en las que se crearon juntas para organizar la lucha contra los franceses. A partir de ahí se organizó la Junta Central Suprema con el objetivo de crear un único gobierno. En plena guerra, la Junta Central convocó a las Cortes, que se reunieron en Cádiz porque era la única ciudad que no había sido ocupada todavía por los franceses. La mayoría de los diputados eran liberales, luego también había constitucionalistas e incluso había los serviles que eran los que querían que regresara a la monarquía tal y como era, es decir, volver al antiguo régimen tal y como existía durante la Edad Moderna, es decir, olvidándose de que la Revolución Americana y la Revolución Francesa no habían existido. Finalmente, no podía volverse a una monarquía absolutista, aunque Fernando VII sí que realizó en España dos periodos, el sexenio liberal, la década ominosa, y es verdad que estuvo el trienio liberal con el objetivo de que el funcionamiento del general Riego, que provocó al final, bueno, que durante 3 años se acatase la Constitución por parte de Fernando VII, aunque luego en 1823 llamó a los 100.000 hijos de San Luis con el objetivo de imponer durante 10 años en su reinado último la eliminada década o menos, que eliminó toda la libertad de la Constitución, toda. Las Cortes elaboraron la Constitución de 1812, la primera Constitución de nuestra historia. La Constitución de 1812 reflejaba los principios del liberalismo político, reconocía la soberanía nacional y la división de poderes y establecía una declaración de derechos muy completa. Algo muy parecido a lo que se tiene en la actualidad, pero sin serlo tanto, que también había muchas limitaciones en la primera Constitución española. Era una Constitución muy avanzada. En su momento sí, de las más avanzadas que había en Europa, porque reconocía el sufragio universal masculino. Pero claro, y el femenino, pero puede ser avanzada, pero entre comillas. La Constitución se aprobó el 19 de marzo, el día de San José, que coincidió, y además se denominó esta Constitución la PEPA. Además, las Cortes de Cádiz aprobaron las reformas que pusieron fin al antiguo régimen, porque se suprimieron los señoríos, se abolió la Inquisición, se prohibió los gremios y se declaró la igualdad de los españoles ante la ley. Finalmente, finalizada la Guerra de Independencia en 1814, Fernando VII volvió, se le denominó el deseado y luego finalmente se le criticó. ¿Por qué? Porque Fernando VII directamente hizo todo lo contrario a lo que pedía el pueblo, que era una monarquía parlamentaria. Él impuso durante 6 años la monarquía, el sexenio absolutista, y luego estuvo 16 años gobernando de forma absolutista, la de cada uno. Y el único periodo liberal fue el trienio, hasta que ya Fernando
VII llamó y pidió ayuda a los 100.000 hijos de San Luis con el objetivo de establecer otra vez el absolutismo. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.